Imaginen esto. Estamos en 1882, en un pueblito de Wisconsin. Ahí, la fuerza de un río estaba a punto de unirse con el invento más candente de la época para, literalmente, encender una revolución. Esta es la historia de cómo nació la primera central hidroeléctrica y cómo cambió para siempre la forma en que vivimos. Y esta cita de un periódico local es genial, ¿no? Nos presenta al personaje clave de nuestra historia, Henry J. Rogers, un industrial de Appleton, Wisconsin. A ver, sus cosas pesadas eran, pues, sus fábricas de papel. Pero la transacción ligera, eso era algo totalmente revolucionario. La lámpara eléctrica de Thomas Edison. La idea que tuvo Rogers para la época era una locura. Él pensó, a ver, ya tengo el río Fox moviendo mis molinos de papel. ¿Y si uso esa misma fuerza, esa potencia mecánica, para hacer funcionar el increíble generador eléctrico de Edison? O sea, la idea era tan simple como brillante, usar agua para crear luz. Pero ojo, esto no fue un experimento solitario en un rincón del mundo. No, se convirtió en parte de una especie de carrera, una carrera silenciosa para ver quién llevaba primero la electricidad comercial a la gente. Teníamos dos ciudades, dos tecnologías completamente distintas, dos visiones del futuro eléctrico que estaban a punto de nacer. Y aquí es donde la cosa se pone increíble. Miren estas fechas. Con solo 26 días de diferencia, se abrieron dos caminos hacia el futuro, al mismo tiempo. Por un lado, Nueva York, con la fuerza del vapor. Por el otro, Wisconsin, con la fuerza del agua. Eran dos modelos, dos filosofías, compitiendo para definir cómo sería la nueva era eléctrica. Bueno, y la diferencia entre estas dos apuestas era fundamental. Aquí lo vemos claro. Por un lado, la energía de vapor. Necesitabas carbón, que costaba dinero, y tenías que poner la planta justo en medio de la ciudad. Por otro lado, la hidroeléctrica. El combustible, el agua, era prácticamente gratis. El único pero es que, claro, dependías de dónde estuviera el río. El éxito de la planta de Vulcan Street iba a demostrar que había una alternativa potentísima sobre la mesa. Pero la gran pregunta es, ¿funcionó todo a la perfección desde el día 1? Pues la respuesta corta es un rotundo no. Como con cualquier gran avance tecnológico, el camino estuvo lleno de baches. Este proyecto pionero se topó con un problema, y uno bastante grande, desde el principio. El problema era que el generador estaba conectado a la misma rueda hidráulica que movía el molino de papel. Y claro, el río Fox no tiene un caudal perfecto, es irregular. El resultado, las luces parpadeaban, se atenuaban y ¡pum!, se quemaban. Pero aquí viene lo genial, la solución fue pura ingeniería astuta. Movieron el generador y le pusieron su propia rueda hidráulica, una dedicada solo para él. Y listo, un flujo de energía estable y constante. Aquí está la clave. El verdadero progreso no fue solo la idea, fue resolver los problemas, fue dominar la tecnología a base de prueba y error. Y justamente esa solución, ese momento eureka, nos sirve de puente perfecto para entender, ¿cómo funciona todo esto? O sea, ¿cómo es que el agua que corre por un río se transforma en la luz que ilumina una casa? Vamos a verlo. Pues, aunque suene raro, todo empieza con el sol, ¿sí? Con el sol. La energía solar es la que pone en marcha el ciclo del agua. La evapora, la sube a la atmósfera y luego la deja caer como lluvia, por ejemplo, en las montañas. Y esa agua, allá arriba, es como una batería gigante, cargada de energía potencial esperando a ser liberada. Y este diagrama lo muestra perfectamente. Una presa es la que almacena toda esa energía potencial, la contiene. Cuando se libera el agua, esta baja con una fuerza tremenda por un canal, por una tubería, y choca contra las aspas de una turbina, haciéndola girar a toda velocidad. Esa turbina está conectada a un generador, y es ese movimiento, esa rotación, la que crea la electricidad. Así pasamos de energía potencial a mecánica y finalmente a eléctrica. Entonces, queda claro que la turbina es el corazón de toda la operación. Es la pieza clave que convierte la fuerza bruta del agua cayendo en ese movimiento giratorio preciso que necesita el generador para funcionar. Piénsenlo, si la turbina solo es agua cayendo, con la turbina tenemos la capacidad de iluminar ciudades enteras. Ok. Ahora hagamos un zoom out, porque esa pequeña planta en Appleton, con esa solución tan ingeniosa, no fue el final de la historia, para nada, fue apenas el comienzo de una transformación a escala mundial. El siguiente gran desafío técnico era la distancia. La corriente continua de Edison, la CC, era genial, pero perdía potencia muy rápido. No podías mandarla muy lejos. Y aquí es donde entra en juego la corriente alterna, la CA.
la que defendían genios como Nikola Tesla y George Westinghouse. Esta sí que podía viajar cientos de kilómetros. Y fue esta tecnología, la CA, la que de verdad desató todo el potencial de la hidroelectricidad. Ahora sí podías construir una planta gigante en un río lejano y llevar toda esa energía hasta las ciudades. ¿Y cuál fue el impacto de todo esto? Pues masivo, gigantesco. Para que se hagan una idea, a principios del siglo XX, la energía hidroeléctrica ya generaba más del 40% de toda la electricidad de Estados Unidos. Impresionante, ¿no? Aquella pequeña transacción ligera de Appleton se había convertido en un pilar fundamental para la nación. Para entender la escala de este progreso, solo hay que ver los números. Todo empezó con los 12.5 kilovatios de Vulcan Street, que alcanzaban para unas cuantas luces y poco más. Unas décadas después, ¡boom!, estamos hablando de los millones de kilovatios de megaestructuras como la presa Hoover o la presa de las Tres Gargantas en China. El crecimiento no fue lineal, fue absolutamente exponencial. Y este gráfico lo deja clarísimo. La barrita de Vulcan Street es tan pequeña que casi ni se ve en comparación. Cada uno de estos saltos gigantescos no es solo más cemento y acero, representa décadas de avances en ingeniería, en el diseño de turbinas, en la transmisión de energía, todo, absolutamente todo nacido de aquel primer experimento en el río Fox. Y todo esto nos deja con una reflexión final muy interesante. La historia arrancó con una plantita chiquita, local, descentralizada. Hoy, que tanto se habla de energías renovables, de redes distribuidas, uno se pregunta, ¿será que el futuro de la energía se va a parecer otra vez a esos humildes comienzos en Appleton? ¿Podría la microhidráulica, o sea, aprovechar la energía de ríos pequeños, ser una de las claves para nuestro futuro? A veces, como vemos, la historia tiene una forma curiosa de cerrar el círculo.